He sentido cierta vergüenza ajena por la forma como el gobierno peruano ha defendido ante el sistema interamericano de derechos humanos el indulto trucho Alberto Fujimori. La verdad que se ha hecho una serie de inexactitudes y de mentiras respecto al tema que no hacen más que acrecentar las enormes dudas que sentimos hacia el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hagamos un breve resumen de lo que significó el indulto al ex dictador. En el 2017, recordarán ustedes, en medio de la crisis política que acabó costándole la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, se le concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski entiende que si saca al dictador de la cárcel, puede de alguna manera sortear con los votos del Congreso la vacancia que sobre él se cernía. Evidentemente se equivocó. Inmediatamente la Corte Interamericana se pronunció en junio del 2018 en contra de ese indulto. Calificó los crímenes de Fujimori como crímenes contra la humanidad y le requirió al Estado peruano un control judicial sobre ese perdón que se había concedido. Tan es así que la Corte Suprema lo declaró entonces nulo y Fujimori tuvo que regresar a prisión. Avanzan los meses, avanzan 3-4 años y el Tribunal Constitucional revocó en marzo del 2022 la decisión del Supremo y restableció la vigencia del indulto. Otra resolución inmediatamente de la Corte Interamericana, emitida además semanas después, es decir, como inmediata la respuesta de la Corte, resolvió que las sentencias del Constitucional peruano incumplía disposiciones sobre la ejecución de la condena de Fujimori como autor mediato, sobre todo en el tema de Barrios Altos y Cantuta, que es un tema del cual Fujimori no puede ni debe escapar por la enorme trascendencia del caso. No se olviden nunca que Barrios Altos y Cantuta son crímenes ejecutados por personal militar en actividad. Es un destacamento en actividad. No son militares en situación de retiro, no es un comando paramilitar que no respondía al máximo poder o a la máxima instancia que era el presidente Fujimori. No, eran militares en actividad, cumpliendo órdenes de ejecución de una guerra sucia en contra del terrorismo, pero que se llevó por delante a gente que nada tenía que ver con el conflicto. Bueno, en este contexto, Fujimori, sus abogados, presentan un nuevo recurso de habeas corpus que el TC ha terminado reafirmando su validez. No reafirma la validez del indulto que concede PPK, o sea, se retrotrae al 2017 y ordena la liberación inmediata del expresidente. Aquí algunos bemoles. El Tribunal Constitucional afirmó que la Corte Interamericana no es competente para pronunciarse sobre si su última sentencia es ejecutable. Ese es el Tribunal Constitucional que todos pensamos está al servicio de un Congreso que lo eligió a su gusto, a su medida y para complementar, para estar a tono con los esfuerzos del Congreso en la cooptación institucional. Bueno, esta es la situación. Y en este contexto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que el Estado peruano es respetuoso del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo puede serlo si es una constante su desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, aquí nos vamos a quedar en nuestro comentario inicial porque más adelante vamos a estar con Gisela Ortiz. Gisela Ortiz, como ustedes saben, ha sido ministra de Cultura, pero también es hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta. Y con ella vamos a conversar en relación a este tema, no solo desde la perspectiva como un familiar de una de las víctimas, sino también desde una perspectiva política que ella maneja, conoce, por haber sido parte además del Ministerio de Cultura, pero además por ser una activista permanente en el tema de los derechos humanos. Bueno, nos quedamos aquí, nos quedamos en este tema de momento, porque nos tenemos que meter y abocar a otros temas.